Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. Muy buenos días. Es una gran satisfacción para mí dirigirme a ustedes y acceder a la gentil petición de Akenkawun, esta reunión tan importante de padres con enfermedad de Kawasaki, de niños con enfermedad de Kawasaki. Antes que nada quiero presentarme. Yo soy pediatra, infectólogo. Llevo muchos años en la práctica clínica acá en la ciudad de Temuco, en Chile. Soy profesor de pediatría en la misma Universidad de la Frontera local. Durante todo este tiempo me he dedicado a la docencia justamente en enfermedades exantemáticas y por lo tanto he escogido para esta videoconferencia un tema que creo que va a ser importante a ustedes, que es el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Kawasaki con otros exantemas de la infancia. ¿Y por qué he escogido esta temática? Porque, si bien es cierto, han pasado muchos años desde que creíamos controlado, por ejemplo, el sarampión, otra enfermedad exantemática importante, vemos con alarma que esta enfermedad ha ido reapareciendo por diversas razones, entre ellas falta de cobertura de vacunas, también por los famosos grupos antivacunas, ya sea religioso o ideológico, que han causado tanto daño en este sentido. Y por lo tanto me ha parecido oportuno ver los aspectos generales del sarampión y otras enfermedades exantemáticas con la enfermedad del Kawasaki. Dicho esto, vamos a empezar a ver la información que tengo para ustedes. Exantema se refiere a erupciones cutáneas de predominio vasomotor. Puede también ser por el mismo agente infeccioso. Los hay también por causas no infecciosas, como droga, agentes físicos, alérgicos, muy importante tenerlos en cuenta. Para facilitar un poco la comprensión de la terminología, voy a explicar qué son morfológicamente. Maculares son aquellos que están formados por manchas. Cuando son solevantadas, estas manchas se llaman máculos papulares. Generalmente son de color rojo o rosado. Eritematoso es una generalización de un color rojo en todo el cuerpo. El caso típico lo vamos a ver dado por la escarlatina. Pápulo-vesiculares, el gran exantema es la varicela. Petequiales o hemorrágicos, propios de enfermedades graves a veces como la meningococcemia. Y nodulares o polimorfos, que constituyen o están formados por alguna de estas unidades en forma difusa. La enfermedad de Kawasaki, hacer un resumen muy escueto de ella, pero es conveniente repasarla. Como ustedes saben, fue descrita en Japón en la década de los 70. Naturalmente, cuando se describió no se le llamó enfermedad de Kawasaki, simplemente el doctor Kawasaki, que está vivo y tiene más de 90 años, la llamó enfermedad linfomucocutánea. Con etiología desconocida, tiene un componente de vasculitis que afecta especialmente a las arterias coronarias, y ese es su gran problema, provocando aneurismas o llevando a través de estos aneurismas a infarto agudo o angina o muerte. Este compromiso se puede presentar hasta un 25% de tratamiento. Un gran avance ha sido el uso normado de inmunoglobulina, que ha disminuido estas complicaciones a un 2%. De ahí la importancia del diagnóstico precoz. No se sabe la causa, si bien es cierto que en los últimos días, curiosamente, en últimos fines de abril y comienzos de mayo, se han presentado algunas investigaciones que relacionan esta enfermedad con algún tipo de virus RNA, cierto parentesco con virus de hepatitis C, pero todavía falta mucho para decir que se ha logrado llegar a la etiología conocida. También otra teoría muy comentada ha sido a través de la transmisión de corrientes en la troposfera que acarrean algún tipo de agente desde oriente a occidente, y eso explicaría un poco la incidencia a través de la dirección de estas corrientes de aire desde las altas incidencias en oriente hasta las más bajas
en nuestro hemisferio, en nuestra América. La siguiente. Ahí vemos nosotros que, como ustedes saben, afecta a toda edad, pero es mayor sobre los 2 años y un 80% menor a los 5 años, con mayor predominio del hombre sobre mujer, mayor incidencia en Japón, Corea y Asia en general, ¿no es cierto? Vean ustedes impresionantes cifras, menores de 5 años en Japón 250, en Chile diferentes, y en el resto de América Latina alrededor de 3 por menores de 5 años anualmente. Habría factores genéticos y la presentación puede ser esporádica o epidémica. En Estados Unidos afectaría más a blanco y negro a nivel medio alto. El diagnóstico de Kawasaki está basado en la exclusión de patologías similares, que es lo que vamos a discutir en cuanto a exantema, y el cumplimiento de criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos iniciales, y son los que se mantienen invariablemente hasta ahora, es primero fiebre elevada de duración o igual a mayor de 5 días. Tanto la intensidad de la fiebre como la duración no son categorías absolutas, simplemente fiebre elevada. Y al menos 4 de las siguientes manifestaciones: compromiso ocular, conjuntivitis no supurativa, eso es muy importante. Descartamos el Kawasaki cuando hay una conjuntivitis supurativa en general. Las características de esta conjuntivitis es que el ojo rojo con un pequeño halo blanco peridiano, con un compromiso palpebral muy variable. Cambios en boca y lengua, con eritema orofaringeo, grietas y fisuras labiales. Enrojecimiento rojo brillante de los labios y lengua roja frambuesa. Esta última característica también es importante para el diagnóstico diferencial, de lo que voy a conversar más adelante. Y algunos de los siguientes cambios en las extremidades: eritema o edema palmoplantar, posteriormente descamación digitungual, de nuevo en el diagnóstico diferencial con otras enfermedades posteriormente. El exantema, que generalmente es polimorfo o eritematoso urticarial, no pápulo-vesiculoso. Así que agregamos esta característica, un exantema pápulo-vesiculoso descartaría la enfermedad de Kawasaki, lo mismo que una conjuntivitis supurada. La linfadenopatía aguda cervical, que es menos frecuente en nuestro medio, unilateral, algunos hablan de un ganglio mayor de 1,5, es otro criterio importante. Es conveniente tener en cuenta el laboratorio, porque para la forma incompleta es fundamental en el algoritmo de diagnóstico. Y todos estos casos que no tienen todos los criterios completos, a través del laboratorio podemos llegar al diagnóstico si es que no hay otra enfermedad considerada en el diagnóstico actual. Es muy importante el hemograma. La trombocitosis es casi paralela a la descamación, es en la convalescencia, pero también puede haber trombocitopenia en el inicio, y eso es un signo de gravedad. Aumentan las llamadas reactantes fase aguda, ¿no es cierto?, inflamatorias, como la velocidad de segmentación y la proteína C reactiva. Aumentan las transaminasas, puede haber hipoalbuminemia, monatremia y compromiso urinario con leucocituria, pero sin infección urinaria. La ecocardiografía, que aquí está destacado en negrita, es fundamental para el diagnóstico de complicaciones coronarias, como dilatación, aneurisma y estenosis, miocarditis y pericarditis, que pueden agregarse a este compromiso. No existe, repito, un patrón de oro para este diagnóstico, esencialmente clínico en base a los criterios señalados. La siguiente. Perdón. El tratamiento está normado. Tenemos 2 pilares. Uno, la gamma-globulina, en una sola infusión, 2 gramos en infusión lenta. Se señala que es muy importante en los primeros 10 días, pero aún después de la enfermedad, especialmente en pequeños de 1 año o aún en forma incompleta, puede administrarse, ya que en estos casos puede haber mayor incidencia de compromiso arteriolar, por una sola vez. Cuando hay falla en la administración de gamma-globulina, se puede colocar por segunda vez, y cuando hay falla se le puede agregar otras drogas como corticoides o la llamada terapia biológica con infliximab. Los enfermos pueden ser controlados, deben ser controlados por cardiólogo o infectólogo en la fase aguda,
posteriormente por cardiólogo para detectar complicaciones y observar evolución. Aunque la mortalidad es baja, las secuelas cardíacas constituyen la primera causa de cardiopatía adquirida. No hay evidencia de que los corticoides y antibióticos tengan efectividad en el tratamiento, especialmente en la terapia inicial. Eso es muy importante. Aquí tienen ustedes un cuadro que después, cuando tengan la disponibilidad del video en su poder, pueden verlo con más detalle de lo que ya hemos conversado. Pero vean ahí que la mayor parte de las características iniciales son paralelas, y en cambio la descamación y otros aneurismas se pueden presentar en la fase más tardía. Por lo tanto, es fundamental las primeras ecocardio, sobre todo la ecocardio de la cuarta o quinta semana de enfermedad. Aquí vamos a ver rápidamente algunas características: la congestión ocular, el ojo rojo, a veces con un hálito blanco periiridiano, por aquí. Los labios rojos agrietados, con fisuras. Lo mismo. La lengua frambuesa. Grábense esta imagen para después, cuando hablemos de las otras enfermedades. Las adenopatías, que como ya dije, eran menos frecuentes en nuestro medio. Este es un exantema maculopapuloso, no polimorfo en general. Maculopapuloso y un poco urticarial. Esto es un equivalente en subsidio de una exantema. Puede haber en un niño que no haya tenido dermatitis glúteo-genital un enrojecimiento de esta zona. Se llama signo de Fink, y especialmente en niños pequeños. Ahí tienen otra imagen, el del signo de Fink. El cambio de las extremidades, edema y enrojecimiento, muy destacado. Edema, enrojecimiento palmar, plantar. Son muy importantes los cambios que suceden después en algunos de estos chicos, que es la descamación digitungual con algunas líneas transversales que se llaman líneas de Bo. Incluso puede cambiar la uña por un proceso que se llama onicomadesis, y son muy pocas las enfermedades en las cuales se presenta esto. Una enfermedad que últimamente ha adquirido mayor relevancia y que presenta esta característica es la enfermedad mano-pie-boca, que últimamente ha dado algunos brotes en nuestro país y en otras partes del mundo, que en general no es grave, pero es conveniente tenerla en consideración. Puede llegar un niño en esta etapa y haber tenido una enfermedad Kawasaki, así que no está de más en aquellos niños que llegan ya con esta etapa pedirles una ecocardiografía. Ahí tienen un caso muy característico, ¿no? Descamación digitungual. Ahí están las famosas líneas de Bo, líneas transversales. Otro detalle para aquellos países en los cuales se aplica el BCG, que son varios todavía en el mundo, hasta los 2 años, especialmente el primer año, se puede producir un enrojecimiento y encostramiento de la cicatriz del BCG. Tampoco hay otras enfermedades. Se habla de que el herpes virus 6, que provoca el exantema súbito, puede provocar también esto en forma excepcional. Ahí tienen un caso. Estos son pacientes de nuestro hospital. Muy bien, pues hemos hecho un repaso de la enfermedad Kawasaki, que para todos ustedes es muy familiar. Yo diría, desgraciadamente, para aquellos que han tenido problemas de compromiso arteriolar de las coronarias, pero por otra parte, qué bueno que exista esta posibilidad a través de la unión de ustedes para poder conversar y aumentar el grado de diagnóstico y difundir estas enfermedades, ¿no? Sobre todo el sarampión. Esta es una enfermedad muy contagiosa. Llevo años enseñándola y no hemos tenido casos hasta ahora en que por efecto de la no vacunación, por efecto de los grupos antivacunas, por razón religiosa o ideológica, se ha dejado de vacunar.
Entonces es muy importante el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Kawasaki. Tiene un periodo de incubación, un agente conocido, ¿no es cierto?, un paramyxovirus, de 9 a 11 días, es bastante fijo. Y presenta una serie de características previas al exantema que se llaman catarros, que vamos a ver en qué consisten. Después viene el periodo eruptivo del exantema y la descamación. Ese periodo catarro es con fiebre elevada, igual que el Kawasaki, con romadizo, con compromiso de las vías respiratorias, también con conjuntivitis, tiene ojo rojo. O sea, ya tenemos dos características que se dan en Kawasaki. Una, la fiebre, otra, conjuntivitis. En cuanto a edad, cuando hay brotes en países que tienen buena cobertura, puede afectar a niños menores de 1 año. Por lo tanto, es otra característica que puede confundir en el diagnóstico de esta enfermedad con Kawasaki. Compromiso a veces respiratorio alto y ocasionalmente digestivo. En todas estas enfermedades con compromiso de la piel, con exantema, puede haber una contraparte de compromiso de la mucosa. Eso se llama enantema. El enantema del sarampión es muy característico. Hay un enrojecimiento en la mucosa bucofaríngea y también algunas lesiones que tienen un color blanco y que aparecen en el momento de los catarros y al inicio del exantema. Se llama manchas de Koplik y lo acompañan 2 o 3 días. Vamos a ver después unas imágenes sobre este tema. El exantema son manchas rojas que aparecen en la cabeza, en la base de inserción del cuero cabelludo y van descendiendo en 2 a 3 días hasta llegar a las extremidades inferiores. Una vez que llega a las extremidades inferiores, empieza a desaparecer el mismo día. Una característica diferente, por lo tanto, a la enfermedad de Kawasaki. Es, por lo tanto, progresión y desaparición cefalocaudal. Son manchas rojas parcialmente confluentes, ocasionalmente urticarial hemorrágico. También puede ser atípico por vacunación previa a uso de gamma-globulina. En los desnutridos causaba muchas complicaciones en la etapa previa y todavía en el mundo con alta mortalidad. Es una enfermedad muy grave en desnutridos. Ahí tienen casos de conjuntivitis en una niña más grande y también vean ustedes la congestión de los labios. Aquí no podríamos nosotros, por la edad solamente, hacer el diagnóstico diferencial con Kawasaki. Las manchas de Koplik en esta se ven muy nítidas, muy claras. Son esas manchas blancas que están en la cara interna de la mejilla y a veces en la parte de inserción de los primeros molares. Ahí se ven también muy características las manchas de Koplik, ¿no? Esta es una foto de un sarampión muy intenso, hemorrágico. Esta era la imagen característica. Dejando a un lado la edad, no puede haber un diagnóstico específico que diga esto es sarampión o Kawasaki, pueden ser parecidos. Un sarampión hemorrágico, un sarampión muy típico, a veces levantado, hemorrágico. En fin, hemos querido compartir con ustedes nuestra experiencia en sarampión. Me tocó ver antes de la etapa en que se dejó de circular en nuestro medio. Pero ahora, debido a estos factores que yo le he mencionado, hay que tenerlo muy en cuenta en el diagnóstico diferencial, sobre todo en niños pequeños, que es la edad en que es mayor la incidencia de Kawasaki. Otra enfermedad que yo he querido traer para ustedes, para esta oportunidad, es la escarlatina, provocada por una bacteria. De ahí la importancia, porque pues, esta tiene un tratamiento etiológico con antibióticos. En cambio, el sarampión no tiene tratamiento con antibiótico porque es un virus y no existe un tratamiento antiviral, pero sí se puede usar vitamina A, sobre todo en desnutridos. En cambio, en la escarlatina el tratamiento es con agentes antibacterianos que tengan acción sobre Streptococcus pyogenes, Streptococcus beta-hemolítico grupo A. Esa es la clasificación científica. Es muy infrecuente en menores de 4 años. Por eso, cuando tengan un exantema tipo escarlatiniforme en niños menores de 4 años,
no lo tengan como primera prioridad. Generalmente es secundario a un foco faríngeo, pero puede ser extrafaríngeo. Puede ser una lesión de la piel, como un prurigo, como una escabiosis o sarna sobreinfectada. Si es secundario a un foco faríngeo, naturalmente va a tener fiebre, odinofagia, dolor de garganta, ¿no? Vómitos, cefalea, dolores musculares o mialgia, previo al exantema. Es un enrojecimiento difuso, pero no de todo el cuerpo, en algunas partes más intenso, que desaparece a la presión con mayor intensidad en los pliegues, da una sensación granulosa al tacto. Una característica importante es que el labio superior es pálido, rodeado de piel eritematosa. Ese se llama triángulo de Filatov. Los pliegues de las articulaciones, que ya lo dije, con hiperpigmentación. Una vez que pasa este exantema alrededor de 7 días, empieza una descamación finita. Este es un diagnóstico con la enfermedad de Kawasaki, porque en el Kawasaki, recuerden ustedes, la descamación es dígito unguial. Aquí es en todo el cuerpo y en forma muy más fina. El enantema también es importante, y aquí viene otro elemento de diagnóstico diferencial con Kawasaki, que es la lengua roja. Esta enfermedad presenta una faringe roja, con o sin exudado blanquecino, dependiendo si el foco es faringe o no, con lesiones puntiformes, con adenopatía subángulo maxilar muy importante. La lengua al segundo día presenta una saburra en el centro y los bordes rojos, se llama frambuesa blanca. Posteriormente, esta se pone toda difusa, intensa, color rojo magenta, y se llama frambuesa roja. Y ahí es difícil a veces diferenciarla de la lengua frambuesa de la enfermedad de Kawasaki. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan este elemento. Aquí un chico con el triángulo de Filatov. Estos son pacientes de nuestro servicio. Toda vez que no tengan cubiertos los ojos, ha sido previamente autorizado por los padres de estos chicos, ¿no? Aquí tienen la lengua frambuesa blanca, muy característica. Vean ustedes la anterior, el triángulo de Filatov, todo el labio superior, con las mejillas rojas. La frambuesa blanca y la frambuesa roja, indistinguible de la frambuesa roja de Kawasaki, ¿no? Esta chica que aceptó la foto, como le digo, sin reparar su identidad a través del ocultamiento de los ojos, se mostró muy generosa en compartir su exantema, paciente nuestro también, en difuso, escarlatiniforme, ustedes lo ven muy bien acá, y las líneas de hiperpigmentación, el labio superior. Y una característica, por eso me importaba este detalle que mencioné de los ojos, y se lo digo siempre a los estudiantes: cuando vean una escarlatina con los ojos rojos, tengan precaución. En general, en la escarlatina no hay enrojecimiento ocular. En cambio, en el Kawasaki sí lo hay. Y Kawasaki atípicos en niños mayores hemos diagnosticado en varios casos. Aquí se prestó muy bien esta niña como en pose para que le sacaran la foto del triángulo de Filatov. Y los ojos bien claritos. Ahí tienen otro. Muy bien, pues entonces hemos visto la enfermedad de Kawasaki con sus características generales, sarampión, escarlatina. Vamos a hablar de rubiola. Esta enfermedad ha dejado de circular en nuestro medio porque gracias a la vacuna que está contenida en la vacuna triple que se coloca al año y a los 6 años en la mayor parte de los países, se ha controlado la circulación del virus salvaje. El gran problema de rubiola no es tan grave como el sarampión, pero es la fetopatía rubiólica, con lesiones cardíacas, oculares u ópticas. Tiene máculas pápulas rosadas, no confluentes, pero sin catarro previo. Generalmente tiene apatías retrocervicales antes, durante y después del exantema.
La progresión también es cefalocaudal, vale decir, de la cabeza hacia los pies. Vean ustedes, estos son de colección, ¿no es cierto? El sarpullido rojo característico y inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, como mencionaba. Las lesiones generalmente no son tan confluentes como el sarampión. Otra enfermedad, el exantema súbito. Este sí que es confundible con la enfermedad de Kawasaki, porque es menor de 3 años y también tiene fiebre alta. Es muy común. Así que irritabilidad y fiebre alta son dos características que se pueden dar perfectamente en la enfermedad de Kawasaki. En mis clases y en mis visitas siempre hacemos un diagnóstico diferencial. Exantema, que aparece después de 2 o 3 días, pero ustedes no pueden hacer el diagnóstico antes de que aparezca. Se llama súbito porque cuando cesa la fiebre aparece el exantema. Y ese es el gran problema. Ustedes no pueden hacer un diagnóstico previo. Y están pensando entonces cuando hay fiebre alta, irritabilidad en Kawasaki o incluso en meningitis bacteriana. El exantema son pequeñas máculas rosadas, más en cuello y tronco. Puede perfectamente confundirse con el Kawasaki. Pero le faltan todos los otros criterios. Y además que cesa la fiebre cuando aparece el exantema. Es muy característico. Aquí tienen uno. No tiene compromiso de ojo, no tiene compromiso de labio. Y el exantema que desaparece. Esta foto también un poco más diferente el color. Y por último, o quizás antepenúltimo, me parece que quedan 2 temas, hablo de varicela. Aunque ya dije que el exantema de la varicela es pápulo vesicular y en el Kawasaki no hay, es conveniente reconocerlo porque es una enfermedad común y no todos los países tienen la vacuna presente. Y creo que es conveniente que los padres conozcan algunos elementos de esta enfermedad. Ojalá se incorporara a los calendarios vacunales de todos los países porque no es una enfermedad tan benigna. Sobre todo en inmunodeprimidos. Aquí tienen un caso típico, empiezan con manchitas en la piel, luego pápulas, vesículas, hasta llegar a costra. Entonces no es tan confundible en un examen fino con la enfermedad de Kawasaki. Estas lesiones se pueden sobreinfectar y una de las grandes complicaciones de la varicela, con gérmenes de la piel como estreptococo o estafilococo. De hecho, aquí hay un chico que en la etapa de costra hay signos de infección, como ustedes ven, un halo rojo mayor en las lesiones. Este caso muy triste es un niño inmunodeprimido que lamentablemente fallece por efecto de la varicela. Podría haberse colocado la vacuna antes. En eso estamos en nuestros medios. Tenemos un muy buen esquema de vacunas, pero nos falta varicela en nuestro país. Vean ustedes aquí un niño pequeñito con un herpes zóster. Gentilmente accedió a sacar la foto. Los padres son de acá de la región. Lleva algunos años, así que ese niño ya es grande. La madre tuvo varicela en el embarazo y el mismo virus que provoca la varicela provoca herpes zóster, en este caso en un lactante con la rama oftálmica. Los virus de la varicela, como otros virus de esta familia, tienden a quedarse en el cuerpo y producir enfermedades tardías. La varicela sería una primo enfermedad en un recién nacido, muy importante. Otro, el mismo caso, lesiones incluso en la lengua, diferente al Kawasaki, ¿no? Y por último, he traído a ustedes exantemas por enterovirus. Los enterovirus pueden dar perfectamente enfermedades parecidas a Kawasaki, porque pueden dar todo tipo de exantemas, maculosos, hemorrágicos, vesiculares, eritematosos, etc. Solamente quiero destacar, porque últimamente ha aumentado mucho en nuestros medios, el famoso síndrome de piel mano-boca, provocado por variedades de enterovirus, con lesiones en las manos, en los pies y en la boca, y a veces en otras partes del cuerpo con la región glútea. Muy bien, esta es la última diapositiva. Espero que toda esta información sea de gran utilidad para ustedes y estaré atento a todas las consultas o preguntas que hagan a través
de la señora Marianela Pinto. Mi saludo a todos ustedes.